Vamos a comenzar una nueva cápsula asociada a transformada de Laplace. Bueno, aquí tenemos la transformada, ¿sí?, de una función compuesta que está asociada a una multiplicación de funciones. Siempre que yo tenga el x por e a algún valor, este término puede estar asociado a dos propiedades. Podemos resolverlo por la multiplicidad de una potencia de x, ya que tenemos una potencia con una función, o también es posible que lo resolvamos por el primer teorema de traslación, ya que tenemos una exponencial por una función. En ambos casos, debiésemos de obtener el mismo resultado. Entonces, si lo desarrollamos por el primer teorema, vamos a tener que la función transformada va a ser la función que acompaña la exponencial cuando el s tiende a un s más 6. De esta forma, el f de s va a ser la transformada de x es 1 factorial dividido s cuadrado cuando el s tiende a un s más 6. De esta forma, f de s perdón, va a ser 1 dividido s más 6 al cuadrado. Y aquí tenemos la transformada de la función, pero aplicando el primer teorema de traslación. Ahora, si hacemos exactamente lo mismo, pero aplicando la multiplicidad de una potencia de x, la propiedad dice que la función transformada va a ser igual a menos 1 elevado a la potencia de la función elevada, que en este caso es 1, por la derivada de 1 respecto a ds, ¿sí?, de la transformada de la función que acompaña a la exponencial. Perdón, que acompaña a la potencia. Entonces, en este caso vamos a obtener menos 1 por la primera derivada respecto a s de la transformada de la exponencial, que en este caso es 1 dividido s menos 6. Pero si nosotros esto lo derivamos, vamos a obtener menos 1 factor. La derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, dividido el de abajo al cuadrado. Esto quiere decir que esto es 0. Y vamos a obtener menos 1 por menos 1 dividido s menos 6 al cuadrado. Pero menos por menos me va a dar más, por lo tanto f de s es igual a 1 dividido s menos 6 al cuadrado. Y aquí obtenemos la transformada de la función, pero mediante el otro método. Entonces, si observamos, los resultados son exactamente iguales. Siempre se aconseja tratar de resolver los problemas por el primer teorema de traslación, porque es más directo, ¿ya? Sobre todo cuando el x está elevado a una potencia muy alta, porque eso quiere decir que la voy a derivar la cantidad de veces que me indica la potencia. Entonces ahora vamos a resolver una ecuación diferencial. Solo vamos a transformarla. Después en un próximo video vamos a tener cómo calcular sus inversas. Entonces tenemos una ecuación diferencial de orden 2. Entonces vamos a ir haciendo esto por partes. Lo que yo debo de hacer es aplicar la transformada
a toda la expresión. Por lo tanto, me va a quedar la transformada de i2', que es equivalente a un s cuadrado por i de s menos s por i de 0 menos i' de 0. Pero justo el problema tiene condiciones iniciales. Y dice que cuando i0 y i' de 0 están evaluados, valen 0. Por lo tanto, esto vale 0 y esto vale 0. De esta forma, me queda simplemente s cuadrado por i de s. Si ahora transformamos el i', vamos a tener s por i de s menos i0. Pero, nuevamente, el i0 vale 0. De esta forma, tendremos simplemente i de s. Ahora, tenemos la transformada del i de s, perdón, del i de x. Siempre que tenga la transformada una función, la función, voy a dejarla como la función transformada. Y finalmente, la transformada de x al cubo por e a la 2x, aquí va lo que les decía anteriormente. Si se percatan, justo esta exponencial está acompañada de una potencia. Pero el problema de la potencia es que está elevada al cubo. Por lo tanto, si nos vamos al problema anterior, tendríamos menos 1 al cubo por la derivada tercera de la función que acompaña la potencia transformada. Eso quiere decir que la voy a derivar 3 veces. Por lo tanto, como es un poco largo, simplemente lo hacemos con el primer teorema de traslación, el cual indica que me quedaría la transformada de x al cubo cuando el s tiende a un s menos 2. La transformada de x al cubo es 3 factorial dividido s a la 4, cuando el s tiende a un s menos 2. Por lo tanto, vamos a tener que esto vale 6 dividido s menos 2 a la 4. Y ahora todos estos términos se reemplazan en la ecuación diferencial. Obteniendo s cuadrado por i de s menos 4 por s i de s más 4 i de s es igual a 6 dividido s menos 2 a la 4. Observamos que todos los términos dependen de i de s y lo voy a factorizar. Y el otro término se mantiene. Pero, ¿qué ocurre? Este término va a pasar dividiendo. Pero vamos a hacerle un pequeño zoom y nos vamos a percatar de que s cuadrado menos 4s más 4 es un cuadrado de binomio perfecto, que es s menos 2 al cuadrado. De esta forma, cuando pasa dividiendo, el i de s va a ser 6 dividido s menos 4 a la sexta. Y este problema es la solución de la ecuación diferencial, pero transformada. Pero transformada. Y para finalizar, que creo que solo tengo, sí. Vamos a hacer también una ecuación diferencial, pero esta ecuación diferencial es distinta, porque finaliza con una función escalón.
Por lo tanto, hay que hacer un extra. ¿Cómo lo generamos? Lo primero que vamos a hacer es formar el escalón. Entonces, mi f de x va a ser igual. La cantidad de ramas que yo tenga son la cantidad de funciones que va a tener el escalón. Aquí tenemos la primera función y aquí tenemos la segunda función. Por lo tanto, vamos a obtener f1 de x más un f2 de x. De esta manera, el f de x me quedaría f1 es la función por el escalón, pero el escalón va de menor a mayor. Así que tendremos el h de x menos 0 menos el h de x menos pi. Y le vamos a sumar la función por el h de x menos pi. Pero la función 2 es 0. Por lo tanto, el escalón me queda coseno de 4x por h de x menos 0 menos el coseno de 4x por h de x menos pi. Entonces, ahora que tenemos la función escalón, nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace. Entonces, tendremos la transformada del I2' será s cuadrado por I de s menos s por I de 0 menos I' de 0. Pero el problema consta de condiciones iniciales, donde tendremos que el I0 vale 0 y el I' evaluado en 0 vale 1, obteniendo s cuadrado por I de s menos 1. Tenemos un I'. No tenemos I', tenemos I. Quedándome simplemente I de s. Pero ¿dónde tenemos una pequeña formulación un poco más tediosa? Que es en la transformada del escalón. Porque me va a quedar la transformada del coseno de 4x de h de x menos 0 menos la transformada del coseno de 4x de h de x menos pi. Entonces, observamos que el argumento del escalón y el argumento del coseno son distintos en ambos casos. Por lo tanto, en ese caso, su transformada será e elevado al intervalo, que en este caso sería menos 0s, por la transformada de la función, pero como no tiene el mismo argumento, se lo coloco. En este caso me quedaría un x menos 0, menos e, en este caso tenemos menos pi s, por la transformada del coseno de 4 factor de x menos pi. Perdón, de x más pi. Porque como no lo tiene, se lo agrego. Sabemos que e a la 0 vale 1. Y acá vamos a tener simplemente la transformada del coseno de 4x. Pero acá va a cambiar un poco. E a la menos pi s por la transformada del coseno de 4x más 4pi. Entonces, ¿nosotros conocemos la transformada del coseno de 4x? Sí.
Pero ¿conocemos la transformada del coseno de 4x más 4pi? No. Entonces tenemos que hacer un ajuste algebraico trigonométrico, donde en este caso el coseno de 4x más 4pi va a ser igual al coseno de 4x por el coseno de 4pi menos el seno de 4x por el seno de 4pi. Entonces, el seno de 0 es 0. Si le doy la vuelta, perdón, el coseno de 0 es 1. Coseno de 0, 1. Si le doy la vuelta, el coseno de 2pi también vale 1. Por lo tanto, si le vuelvo a dar una vuelta, sigue siendo 1. Así que este término es 1. Pero el seno de 0 es 0. Si le doy la vuelta, me quedaría el seno de 2pi, pero el seno de 2pi sigue siendo 0. Si le vuelvo a dar una vuelta, el coseno de 4pi también es 0. Por lo tanto, esto es 0. Y de esta forma me quedaría coseno de 4x. Simplemente el coseno de 4x. Entonces, volviendo al problema, vamos a tener en realidad que esta transformada se me anula. Porque vamos a tener la transformada del coseno de 4x menos menos e menos pi s por la transformada del coseno de 4x. Entonces voy a tener la misma transformada, quedándome s dividido s cuadrado más 16. Y acá me va a quedar menos e a la menos pi s por s dividido s cuadrado más 16. Entonces, como ya tengo todas las transformadas, ahora las junto todas para obtener la función. Entonces tenemos i2', quedándome s cuadrado por i de s menos 1 más 16 i de s. Y lo vamos a igualar a s dividido s cuadrado más 16 menos e a la menos pi s por s dividido s cuadrado más 16. Estos términos los podemos juntar, factorizar en este caso, y ese menos 1 va a pasar al otro lado sumando. Y va a sumar a este término, obteniendo s cuadrado más 16 más s más 16 dividido s cuadrado más 16 menos e a la menos pi s por s dividido s cuadrado más 16. Finalmente, este término lo pasamos dividiendo y obtenemos el resultado de la ecuación diferencial, pero transformado, que sería que i de s sería s cuadrado más s más 16 dividido s cuadrado más 16 al cuadrado menos e a la menos pi s por s dividido s cuadrado más 16 al cuadrado. Recuerden que este es solo la transformada de la función de la ecuación diferencial. Para poder obtener la función real, tengo que sacar su inversa. Bueno, chicos, traté de hacer un ejercicio más o menos de cada tipo para que puedan ir
trabajando todas sus transformadas. Nos vemos en un próximo video.